Buenas noches a todas, todos, todes. Voy a agradecer una vez más a Laura, a Jordana, a Alejandra, al centro, aquí donde estamos, aquí en Juan Carlos, por estos 2 días de encuentros maravillosos que han generado ideas, afectos, redes, que sabemos que han sido una estrategia de sobrevivencia para las mujeres, que siguen siendo y que ayer decíamos que también eran una estrategia de sobrevivencia para sus obras. Agradecemos también a Pura especialmente por mover los hilos para que estemos acá esta noche. Fui elegida, gran suerte, para presentar a Luna Miguel. Sé que muchas de ustedes la conocen, la siguen en redes, seguramente están suscritas a su canal de YouTube o a su Patreon. Luna es escritora, periodista y editora. Ha escrito 7 libros de poesía, dentro de los que menciono esta noche Los Estómagos, una exploración sobre el dolor y lo que constituye la materialidad de la vida, lo que comemos, la ofrenda y la violencia que hay también en esos actos, y que está traducido al inglés, entonces lo pueden encontrar, lo pueden recomendar, lo pueden leer, ojear en inglés y en español acá. Y su libro más reciente, Poesía Masculina, en el que de manera suspicaz usurpa la voz masculina, la voz que en la literatura no tiene apellidos, no es indígena, femenina, disidente, y en ese sentido, ese gesto lingüístico y estético logra descolocar y estremecer la solidez sobre la que descansa el canon masculino. Luna Miguel también ha escrito una novela, El funeral de Lolita, un monólogo para teatro, Ternura y derrota. Su obra, sin importar el género, está atravesada por la autobiografía, constituye una serie de variaciones, ideas y conversaciones con vivas y muertas en torno al cuerpo y todo lo que en él se inscribe, desde el dolor, el placer. Son estos elementos, quiero resaltar el sentido de comunidad, de el otro, la otra, y el placer, dos coordenadas que disponen, me parece, su trabajo ensayístico. El placer figura tanto en su dimensión sexual como en la estimulación sensorial que proviene del ejercicio de lectura, y sus ensayos son una suerte, ella misma lo nombra de esta manera, de recorridos bibliográficos que ordenan las lecturas que han acompañado la escritura de sus libros y su vida misma. Es así como en El Dedo, breves apuntes sobre la masturbación femenina y su reescritura, que es el libro titulado Caliente, combina el ensayo con la escritura autobiográfica para constelar ideas y citas en torno al placer y al goce propio. Y por su parte, en el coloquio de las perras, rastrea las obras y las vidas de 12 mujeres escritoras, entre las que crea una especie de comunidad íntima que se traduce en cartas que Luna escribe a cada una de ellas. Al comienzo de este libro, El coloquio de las perras, que se plantea como un libro homenaje a estas mujeres que estuvieron cubiertas por un velo que empieza a levantarse, dice la autora que ese descubrimiento no es fruto de la casualidad, sino del trabajo de editoras, periodistas y lectoras que en la última década se han esforzado en releer con una mirada feminista nuestros cánones, provocando así la recuperación de las voces en un empeño que es colectivo. Y cito estas palabras porque con estas palabras quiero introducir a Pura Fernández, cuyo trabajo encaja perfectamente en ese afán, en esa urgencia recuperadora. Pura, no voy a repetir lo que hemos escuchado varias veces, pero quiero hacer énfasis en que es investigadora responsable del portal académico en acceso abierto, Editores y Editoriales Iberoamericanos, siglo XIX al XXI, un proyecto colaborativo que vincula a centenares de investigadores en todo el mundo y en el que hay un lugar relevante para la indagación, el rastreo y la documentación del trabajo de mujeres en el campo editorial. Pura, Luna, bienvenidas. Es un placer tenerlas acá. Muchísimas gracias, Carolina. La verdad es que con estas presentaciones e introducciones entramos ya de lleno en las sesiones y hacen todo mucho más fluido. De verdad que muchas gracias. Y muchas gracias a Luna, bienvenida. Es desde luego un placer tenerte aquí. Y sobre todo porque, como en el caso de Gabriela, hablamos del origen en este diálogo a través del tiempo, ¿no? de genealogías, de pioneras, de constructoras y tejedoras de redes, como eres tú también. Pero en el espacio virtual. Ayer vimos que también hay un espacio virtual en el mundo de las revistas y de los epistolarios, pero quería también comenzar la conversación hablando de los orígenes y en este caso de la genealogía propia, ¿no? Invocando pioneras, como ha dicho Carolina, nosotros llevamos a cabo proyectos que tienen que ver sobre todo con la
participación, con la representación y con la práctica de la mujer en el ámbito editorial. Y obviamente Luna Miguel es editora, aparte de escritora en esa gama de producciones que ha comentado Carolina, pero Luna Miguel se ha criado entre libros y se ha criado con editores, ¿no? Estoy hablando de tu madre, de Ana Santos, una editora de una editorial, voy a utilizar el término delicioso, que puede parecer quizá cursi, pero que creo que se ajusta muy bien al Gaviero. Su padre, Pedro Miguel, creo que está aquí, no sé si está aquí o iba a estar, pero era también otro de los, bueno, llevaban el sello entre los dos, venían también de un proyecto Salamandra, una revista interesantísima, es decir, el fermento de ese mundo de libros, de lecturas, no solamente de lecturas y de escrituras, sino de la posibilidad de impulsar la escritura de otras personas, de otras mujeres, tiene que ver con tus orígenes, porque además en El Gaviero publica Elena Medel. Elena Medel es la editora de La Vía Varsovia, y quiero decir que todo esto, que son a lo mejor muchas palabras, pero están en el arranque, en el origen de la escritura y de la trayectoria de Luna Miguel. Entonces me gustaría que nos hablaras un poco eso de esas herencias, de esas lecturas y esos proyectos compartidos en torno al libro, cómo te han marcado y de qué forma han determinado también tu trayectoria. Bueno, muchísimas gracias, Pura. Estoy encantada de estar aquí con vosotras. Hay mucha presión después de sentarse aquí después de Gabriela, o sea, es como, Dios mío. Ay. Pero ya que has mencionado a Elena Medel, creo que debo, yendo a esta cosa de los orígenes y de las pioneras, ¿no? Quiero leer un poema que compartió ella en sus redes sociales hace mucho tiempo. Elena Medel, novelista, poeta, editora española, compartió en Instagram hace tiempo un poema de Rosario de Acuña que se titula Poetisa, entre exclamaciones, y dice: raro capricho la mente sueña, será inmodesta, vana aprensión. Tal palabra no me cuadra, su sonido a mi oído no murmura con dulzura de canción, no le presta a la armonía melodía y hace daño al corazón. Tiemblo escucharla, ¿será manía? Oigo un murmullo cerca de mí, no me cuadra tal palabra, que el murmullo que al arrullo de la sátira nació me lastima con su giro y un suspiro me arrancó. Si han de ponerme un nombre tan feo, todos mis versos he de romper. No me cuadra tal palabra, no la quiero, yo prefiero que a mi acento lleve el viento y cual sombra que se aleja y no deja ni señal a mi canto, que es mi llanto, arrebate el vendaval. Quería, bueno, aparte de que me había dado envidia que ella empezara leyendo un poema, sí, ¿no? Pues que, me gustaba traer este texto que además, como digo, conocí gracias a Elena Medel porque creo que ya desde aquel entonces, ¿no? Volvemos también a vuestro siglo del que venimos hablando desde ayer, ¿no? Y las conexiones con el siglo actual en el que escribimos nosotras. Me gustaba que para seguir, para responder a todos esos malos tratos de la prensa de los que hablabais antes, hacia las escritoras que estamos hoy haciendo cosas, Elena Medel directamente recuperara un poema que demuestra cómo esa palabra poetisa ha sido un insulto desde sus inicios y cómo ya desde el mismo siglo XIX las mujeres no querían que se les llamara poetisas, ¿no? Las poetas no querían que se les llamara poetisas por ese insulto. Y todo esto me lleva a esa genealogía de la que hablas, porque efectivamente yo me considero principalmente poeta y cada vez es chocarse contra esa pared de cada vez que vas a buscar que vas a intentar crear o dibujar tu árbol genealógico, cada vez que vas a buscar a tus referentes, cada vez que vas a bucear difícilmente muchas veces en páginas web extrañas donde por fin consigues encontrar ciertos poemas o en librerías más extrañas todavía donde
y en Iberlibro, donde puedes conseguir ciertos ejemplares viejísimos y muy caros, la palabra poetisa siempre está presente, ¿no? Es como que incluso, no sé si te ha pasado a ti, Gabriela, ¿no? Pero a mí misma, o a ti, Oriet, o a cualquiera de las que aquí escribáis poesía, esa cosa de repente ver tu trabajo publicado en un sitio o tu nombre al lado de una palabra que es un insulto constantemente, que te entrevisten en lugares y que de repente, tal como, o sea, en la misma portadilla de cultura del país seas Luna Miguel poetisa, ¿no? Que es como Luna Miguel, la tonta de la que te vamos a hablar ahora, ¿no? Esta tipa que en realidad no nos gusta mucho lo que hace, no nos gusta mucho cómo escribe, pero ahí está, ¿no? Entonces, bueno, para poder para poder resentir, como decías, todas esas cosas, está bien volver también a los sentimientos de las que estuvieron antes que nosotras, porque son muy comunes y porque creo que hay que tender puentes, ¿no? Recuperando otra metáfora que me gusta mucho de Elena, ella habla siempre, ¿no?, de la cadena, ¿no?, de que ser escritora en nuestros días, o en casi todos los días que fueron y que serán, por desgracia, y también a veces puede llegar a ser algo bueno, ¿no? Por desgracia tenemos que ser como una especie de cadena, ¿no? Siempre tenemos que estar tirando de las de atrás para que también las que vienen después tal vez tiren de nosotras, ¿no? Pero al mismo tiempo esa mochila que parece que llevamos, ¿no? Esa mochila que parece que llevamos al escribir las mujeres, en la que no solo tenemos que hablar de nosotras y escribir nosotras, sino que constantemente tenemos que estar hablando de las de antes, porque si no, nuestros compañeros nunca van a hablar de las de antes. Esa mochila yo creo que también nos da otras cosas, ¿no? Yo creo que hemos aprendido mucho también haciendo este trabajo de genealogías. Ayer era fascinante vuestra conversación a propósito de ese trabajo que tú describías como hasta desagradable de investigación a veces, ¿no? Por lo incómodo que puede resultar, ¿no? Pues yo creo que cuando una escribe, cuando uno empieza a escribir, es bonito tener ahí a sus... Tener la conciencia, ¿no?, de poder hacer el registro de sus clásicas. Hoy estamos aquí, algunas, está Malène Denis, está Oriet D'Angelo, son autoras a las que yo he conocido a través de la red. Hemos estado pues casi desde la época, bueno, es que decir MySpace es como hablar de los dinosaurios casi, ¿no? Pero de épocas muy, muy, muy pasadas en las que estábamos muy pasadas también y hablábamos y escribíamos nuestros primeros poemas y publicábamos nuestras cositas, ¿no?, en internet. Una de las cosas más emocionantes de esa época, ¿no?, para mí los 2010 más o menos, y ahora conecto con tu 2008, ese 2010 más o menos, que es la época aquí en Estados Unidos de la Lit, etcétera, que luego con las autoras en español bromeábamos con la Lat Lit. En esa época lo bonito, digo, era hablar con todas ellas, porque era sobre todo ellas, aunque había muchos chicos haciendo cosas muy interesantes. Un gran poeta, David Meza, para mí es uno de los grandes autores de esa época, mexicano. Aunque había hombres muy interesantes, lo interesante de hablar entre nosotras era cómo nos recomendábamos a las de antes. Y yo que he tenido la suerte como chica europea de Barcelona, a la que le han invitado desde muy pequeña, desde muy joven, a un montón de festivales por toda Latinoamérica, etcétera, sentía también como esa responsabilidad de hacer la búsqueda de los orígenes de mis amigas, ¿no?, de las amigas que yo iba conociendo en los viajes que hacía. Y yo creo que por ahí me viene un poco esa ansiedad, ¿no? Incluso me llegué a dar cuenta hace muy poco, incluso cuando estaba escribiendo el coloquio de las perras, de que mi formación era puramente latinoamericana. Mi formación como poeta, bueno, era obviamente mucha literatura francesa y británica, etcétera, pero la contemporánea o siglo XX era sobre todo latinoamericana y de mujeres latinoamericanas. Y eso es, en parte, gracias a la conversación constante con autoras de mi generación a través de las redes sociales, que me hacían poder llegar a una serie de escritoras que, sin embargo, en las redes de España yo todavía no estaba llegando y creo que todavía no he llegado. Y eso es curioso, ¿no? ¿Cómo he podido llegar antes
o cómo muchas hemos podido llegar antes a las autoras del siglo XX en español latinoamericanas que a las españolas mismas, ¿no? No sé si es por un rechazo incluso que podemos tener a nuestros propios orígenes, que preferimos mirarlo de fuera, o es que a lo mejor es que nuestros orígenes y los de fuera están tan mezclados que es inevitable. Pero porque no encuentro, bueno, vuestros lugares de encuentro son espacios virtuales, ¿no? Las redes sociales, pero también los festivales, los encuentros literarios. Y cuando dices que no ves ese eco en España, te refieres a, por ejemplo, catálogos como Torremozas, en los que están Sí, rescatando sí. permanentemente textos, no se difunden entre la generación. Ha sido yo creo que más difícil llegar ahí. Insisto, porque creo que es como una especie de sentimiento de... em, Yo- muchas veces hablo de una especie de abuelización de nuestras O sea, de no mayores, ¿no? reconocimiento en la voz Exacto, poética de exacto, estas sí. autoras. Ya digo, por esa tontería, en mi caso personal, ¿no? De decir, todo lo que puedo aprender lo tengo que aprender de fuera, ¿no? Y de repente te das cuenta de que no estás leyendo, de que estás preguntando a las demás por sus clásicas, pero que tú no puedes ofrecerle tus clásicas a las demás, ¿no? Es una cosa extraña, ¿no? Una especie de rechazo hacia lo nacional que sí que he visto y que sí que he visto también en que muchas amigas, compañeras de generación estamos corrigiendo ahora también. Y ahora se puede ver también pienso en, no sé, poetas como Berta García Faed, etcétera, tenemos formaciones muy, eh, muy extranjeras realmente. Y creo que precisamente gracias a Torremozas o gracias a las librerías como Librería de Mujeres, Renacimiento. exacto, o sea, todos estos catálogos nos estamos acercando, al menos muchas escritoras millennials, ahora a ellas, pero ahora. También ha habido un cambio editorial, también llegan a más sitios. Yo me crié en Almería donde todo eso no llegaba. Para una lectora de poesía de 15 años en una ciudad como Almería, sur de España, ciudad pequeña, desértica, tal, era imposible llegar a lo que no fuera Visor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como la editorial así como más, pues, en fin, Bueno, Visor. pero Visor, precisamente, Visor es el que dio pie a esta polémica, ¿no? Si Sí. quieres contarla, que tiene que ver mucho también con el canon y la canonización de las mujeres poetas, ¿no? O poetisas. Bueno, a ver, es que tampoco merece la pena citar Pero a como has ciertas propuesto personas, Visor como pero colección sí, de referencia, claro. vale, no, para que se pille el chiste. No, uno de los editores más celebrados y más relevantes, ¿no? En España de poesía dijo en una entrevista que en España no había grandes poetas mujeres, que en todo caso Elena Medel, a quien por cierto acababa él de publicar, por lo que también podemos entender como una especie de estrategia de yo la tengo, cómprala, ¿no? Y eso sé que a ella le molestó profundamente y fue tan valiente siendo su autora recién publicada en un premio grande, ¿no? Creo que ella fue tan valiente de responder también públicamente a este insulto y de crear aquella colección de 100 poemas de 100 poetas Siempre. españolas y de crear en la Bella Varsovia una colección solo de recuperación de poetas del siglo XIX españolas. Y esa colección está creando comunidad lectora entre vosotras, es decir, eso que tú echabas en falta respecto a la tradición latinoamericana, ¿vas notando que existe ya ese diálogo con otras voces? Ese mismo Sí, poema que has leído de sí. Rosario de Acuña, una escritora librepensadora que tuvo que exiliarse de España también, republicana, o sea que hay un activismo disidente también que puede ser muy reconocible para lectoras jóvenes, ¿no? Sí, además yo creo que es un activismo que ha tenido que ver bueno, sí, como una recuperación que ha tenido también que ver con el estado actual del periodismo. Es decir, yo creo que ahora contamos también en España al menos con un montón de medios de comunicación donde se está hablando de esas mujeres. La posibilidad de que, o sea, el solo hecho de que ahora haya espacios donde se puedan reseñar las reediciones de algunas autoras, tanto españolas como latinoamericanas, y que eso tenga un lugar, un lugar en la red. Es curioso, ¿no? Porque buscas sus nombres muchas veces, incluso buscas a una Elena Garro,
y casi todas las entradas a las que puedes acceder han sido publicadas entre más o menos desde el centenario de su nacimiento hasta ahora. Es decir, que es una autora cuya presencia en Internet es absolutamente reciente, ¿no? Entonces, claro, lo que yo estoy intentando decir, que no me sale, es que efectivamente nuestros lugares de búsqueda, yo que no soy académica, yo que no he accedido a una educación literaria, por así decirlo, que parta de un lugar y llegue a otro, ¿no? Yo que he sido un poco autodidacta y creo que muchas, por nuestras formaciones, hemos sido muy autodidactas, además buscando a estas mujeres a las que era muy difícil buscar y sobre todo encontrar, la posibilidad de hablar de ellas en Internet ha sido fundamental. Y esto, ya digo, es gracias también a una cantidad de revistas y de lugares, de revistas literarias o de espacios literarios que han existido en los últimos años. Yo aquí, por ejemplo, yo siempre había envidiado mucho de Estados Unidos la Lit Hub, ¿no? donde la recuperación también y la conversación sobre escritoras no tan evidentes era constante, ¿no? Y sí, pienso, por ejemplo, una de las últimas ganadoras del Hiperión, María Sánchez Saunil, creo que es su segundo apellido, ella tiene un Patreon solo sobre Ángela... Figueroa... sí. O sea, tiene un Patreon sobre ella que está trabajando, que está investigando, tiene un montón de contenidos abiertos, otros de pago, pero de repente es un lugar al que tú puedes acceder y encontrar lo que no habías encontrado antes, ¿no? O lo que podías encontrar insisto, en librerías muy determinadas, en Madrid sobre todo, no en otras ciudades de España, en las ediciones de Torremozas, que por fin también se están distribuyendo de otra manera, ¿no? Llega tu coloquio de las perras. Ayer hablábamos, bueno, Marta tiene un poemario que es Perra mentirosa, o sea que estamos entre los mismos animales, con la misma furia. Y el coloquio de las perras es un rescate para un público más muy amplio de 12 mujeres que no estaban en el canon, que además no habían sido leídas, como algunas de ellas dicen, yo leía a todos y ninguno me leía a mí. Y son 12, que no 11, que es el número fatídico, ¿no? Del que habla Gabriela, ¿no? el número 11. Son 12 en la que hay una española y el resto son latinoamericanas y pretenden ser una cosmovisión del otro lado del boom latinoamericano, ¿no? Que es una percepción que tenemos de una lectura, de una, digamos, escuela o de una generación absolutamente masculina, pero en la que en la trastienda hay mujeres que escriben, mujeres que traducen, mujeres que hacen incluso actividades casi de asistente y de agente literaria para sus maridos y que les rindes tributo, como ha dicho también Carolina, con cartas, pero creas con ella una comunidad resistente y también reclamante de atención, ¿no? Eso intento, sí. O sea, sí, no, este libro venía inspirado, bueno, el título que habéis puesto a la charla ya apunta muchísimo, ¿no? Por el cómo acabar con la escritura de las mujeres. Me parecía que cuando se editó en España en 2017-18 ponía de manifiesto, ¿no? que ese trabajo tenía que hacerse también, o creo que tenía que hacerse de una manera también divulgativa. Yo soy de formación periodística, yo soy periodista y durante muchos años he sido editora y periodista en Playground, lugar de difusión masiva y tremenda, ¿no? Entonces me parecía que con esos aprendizajes que había tenido siendo periodista cultural en un medio como ese me podían dar a lo mejor la clave para poder escribir sobre estas autoras de una manera accesible a mucha gente, ¿no? De hecho, me hace ilusión, ¿no? Porque muchas de estas autoras ahora se están editando casi por primera vez. Maribel Moreno acaba de llegar a España, por ejemplo, ¿no? Es una escritora colombiana fascinante con la que además en Colombia ha habido una serie de movimientos y de reivindicaciones, tanto en las academias como fuera, y el hecho de que
sentir que durante los últimos años el trabajo de desde tan distintos puntos, ya sea este libro, ya sea las manifestaciones que se hicieron para conseguir la publicación de Marvel Moreno y de sus novelas medio censuradas por su familia, por su exmarido, sentir que de repente todas estas cosas todo ese activismo está ayudando a que existan esos libros, a que se visibilice esa literatura, me parece que es algo bueno, que sigue pasando realmente, ¿no? Y también el coloquio nacía también de una voluntad de esa incomprensión también, ¿no? De por qué estamos, o sea, yo trabajo en el sector editorial para El Enemigo, trabajo en Penguin Random House, tengo culpa en parte, ¿no? De que trabajo en un sitio en el que no quieren que se titule Guaco Retrato este libro, ¿no? Y desde esa posición también hay que pensar con la cabeza muy fría, ¿no? En qué estás haciendo y en qué estás participando, en qué modas estás participando y qué modas puedes deshacer o qué otras modas nuevas, un poco mejores, puedes intentar crear. Y una de las cosas que yo me preguntaba hace unos años, eso ya digo, trabajando como crítica y periodista cultural, era ¿por qué nos emociona tanto leer a Lucía Berlín y que de repente Lucía Berlín y que estemos todo el día flipando con las escritoras de Nueva York y publicándolas y sacando hasta la lista de la compra última de la última escritora recuperada en el extranjero, pero no estamos haciendo lo mismo con las nuestras, ¿no? Y yo creo que venía un poco de ahí también este trabajo de divulgación, ¿no? No es incompatible tener en el mismo catálogo a Lucía Berlín y a Marvel Moreno, de hecho están en el mismo catálogo, en Alfaguara. Me refiero a eso, ¿no? a que es esa tendencia machuna de la industria editorial, de la pelea, de quién es el mejor, de hay que publicar al mejor de tal sitio y al mejor de tal otro, me parecía que la estábamos comprando también para nuestra recuperación feminista de títulos, ¿no? Y me parecía que era una dinámica con la que había que romper. ¿Y cómo se puede romper con eso? Pues yo no lo sé, pero por lo menos voy a intentar dar un abanico de nombres y de historias que tal vez puedan interesar y que tal vez puedan hacer que esto se mueva de otra manera. Y el criterio de selección de esta digamos, corte de escritoras, como he dicho, son 12, Elena Garro, Rosario Ferré, Pita Amor, Alcira Souch, Aurora Bernárdez, Gabriela Mistral, o sea, algunos nombres, obviamente, no solamente editados, sino han recibido, como sabemos, premio Nobel. Después un intermedio, el escritor macho, algo que lo que podemos hablar después, ¿no? En uno de los encuentros de la... Creo que fue en la Feria de Guadalajara, ¿no? Una intervención en el High Festival. En el High Festival de Cristina Morales con Carolina Sanín, que está ahora muy de actualidad, podemos comentar luego. Agustina González, María Emilia Cornejo, Eunice de Odio, Marvel Moreno y Victoria Santa Cruz, Pizarnik, claro. Y estas son las 12. ¿Cuál ha sido el criterio? Porque es heterogénea, la diversificación, lógicamente, también nacional. Bueno, también un gusto personal, claro. Básico, o sea, quiero decir, procuro hablar de lo que me gusta. ¿Tiene alguna intervención tu propia, como dices, tu propia beta profesional, es decir, como editora, pensando en aquellas que pueden tener a lo mejor un rescate más fácil a la hora de insertarlas en un catálogo, como Marvel? Un poco sí y un poco no, porque como dices, están Gabriela Mistral y Alejandra Pizarnik, ¿no? Iba a decir Gabriela Bienes, que también sales mucho en el libro, pero bueno. El hecho de que estén ellas, por ejemplo, dos nombres tan grandes, no es tampoco aleatorio, es porque, de hecho, Gabriela Mistral, para poder comprar su poesía en España, tienes que buscar bastante. Y es un premio Nobel. Quiero decir que justo hacía poco había salido una antología de su poesía, creo que hecha por Lina Meroane, en Lumen, y eso es lo que hizo un poco que nos acordáramos de que podíamos acceder en una librería cualquiera o en una biblioteca de nuestro barrio a Gabriela Mistral. Y en el caso de Alejandra Pizarnik, era más bien no una reivindicación. Su obra está perfectamente editada, publicada, no sé, o sea, cuando miro las ventas, o sea, puede que sea una de las poetas, no sé si su poesía completa llevará como unos 50.000 ejemplares vendidos en España en los últimos
8 años, ¿no? Una barbaridad. Quiero decir que ella sí que es ampliamente conocida, pero cómo se habla de ella y cómo se trata su trabajo era lo que me parecía también problemático, ¿no? Esta cosa, este malditismo, esta infantilización de la figura, este relegarla a solo poeta suicida. Precisamente con Lina Meruane hace poco hablábamos en un encuentro sobre ensayistas españoles y latinoamericanos contemporáneos y estuvimos un buen rato reivindicando a Alejandra Pizarnik como pensadora, porque tenemos ahí sus diarios y muchas veces cuando tenemos los diarios de una autora los leemos en clave de intimidad femenina, nos está contando su vida y ya, pero toda la teoría literaria que se esconde en los diarios de Pizarnik, toda la crítica, el retrato de una época muy importante y esa cara B de los restos del boom latinoamericano es fascinante, ¿no? Pero nunca pensamos en Pizarnik como una pensadora, pensamos en ella pues como la niña caprichosa que se mata, ¿no? Y que escribe poemas que nos vamos a tatuar. Y el resto de autoras era pues pasión, pura pasión, que por descubrimientos que había hecho gracias a amigas. María Emilia Cornejo, por ejemplo, la descubrí gracias a este colectivo de escritoras peruanas, Comando Plat, Sí. que es fascinante todo lo que han hecho, ¿no? Y yo la descubrí gracias a ellas y su poema sobre la infidelidad, el de la muchacha mala, es fascinante. Es justo además que en esa época ya empezaba a hablarse más, mientras estaba escribiendo este libro, ya empezaba a hablarse mucho más de poliamor y de no sé qué, y no sé cuántos, ¿no? En prensa y demás. Descubrir a María Emilia Cornejo fue una barbaridad, ¿no? Y sobre todo también una de las cosas que me interesaba con el coloquio era ver que todo aquello por lo que a nosotras nos dicen ahora que estamos rompiendo tabúes es mentira. Es decir, para mí la existencia del tabú y de tener que romper, o sea, ves que parece que cada día hay que romper el mismo tabú todo el rato, el tabú de la menstruación, el tabú del no sé cuántos, el tabú del bla, bla, bla. Ellas ya estaban hablando de estos temas. Lo que pasa es que cuando hablamos de la literatura que escribían ellas, hablamos eso, de literatura femenina, de que escribían sobre sus temas, pero ¿cuáles eran sus temas? O sea, sus temas, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Sobre qué piensan? ¿Sobre qué reflexionan? ¿Qué visión del mundo están dando? Si no lo especificamos, si no tratamos bien su obra, si no la criticamos bien, si no la analizamos bien, si no la leemos, no nos damos cuenta de que hoy nosotras no estamos rompiendo tabúes. En todo caso, estamos ahondando en muchos de los temas que ya estaban abiertos en las obras de ellas. Y que ellas además generaron las propias redes, obviamente, y su propio canon, ¿no? O sea, hablábamos de la baronesa de Wilson, pero Concepción Jimeno de Flaquer o Pilar Sinoes de Marco crearon sus propias antologías y corpus de trabajo de mujeres en las que dialogaban lo mismo, las peninsulares y las latinoamericanas, o sea, pensando en un diálogo, pero también en un diálogo que las fortalecía, en el sentido de que al ser más, no eran una excepción, y además tenían una diversificación de voces. Gabriela Mistral fue una creadora de redes poéticas femenina, otra de las autoras que ha sido también muy olvidada y muy maltratada, que es Gloria Fuertes, por ejemplo, ¿no? Versos con faldas. O sea que sí que ha habido una labor de estas pioneras de detectar también a otras congéneres que publicaban y de crear un canon que hemos olvidado, ¿no? Lo interesante sería quizá también compartirlo y ver en qué coincidimos y dónde está también la divergencia, ¿no? Sí, cito esto siempre, ¿no? Pero no hay gran periodo artístico sin grandes amantes. Yo lo reformulo siempre con no hay gran periodo artístico sin grandes amistades, sin grandes amigas, en este caso. Antes hablabais también, ¿no? De que toda mujer, toda artista o toda escritora tenía siempre un hombre al lado, ya fuera el padre, el amante, el hermano, el bla, bla, bla. Pero es que lo más importante para mí, para reseñar, es que toda mujer ha tenido una red de colegas al lado, ¿no? Y no solo para proponerle no solo para hacer una quedada hoy y leer entre todas nuestros poemas o venir a la universidad de tal o hacer nuestra antología o nuestro fanzine o lo que sea o un Tumblr. También para muchas otras cosas muy importantes, ¿no? Es decir,
para criticarnos crudamente y corregirnos nuestros textos, para darnos paraguazos a los textos. Y luego también pues, pura supervivencia. Una de las cosas que yo más valoro de mi amistad con muchas escritoras actuales no es solo que sentirme feliz por poder tenerlas cerca, sino también por la ayuda que nos prestamos, ¿no? Yo cada vez que voy a un festival, esto es algo, cada vez que voy a un festival en el extranjero, le pregunto a la que conozco que estuvo el año anterior que qué tal nos trata, qué tal pagan, que cuándo pagan, que cómo nos tratan los hombres que trabajan para ese festival, que si ha habido algún problema, que si alguno se ha sobrepasado, que cómo es este tío que viene, que estudió con ella y que no sé cuántos, la seguridad, la red de seguridad que crean estas redes literarias es muy importante, porque gracias a esa seguridad yo puedo viajar, y gracias a que yo puedo viajar puedo conocer a gente y comprar libros fuera y darme a conocer en otro sitio y conocer los versos de las otras. Si no, yo no podría viajar, si yo me sintiera insegura viajando a esos lugares, ¿no? Entonces, esas redes entre escritoras van más allá son profundamente literarias y a veces van también más allá de lo literario y son una red de cuidados para la propia supervivencia de nosotras como escritoras. Y eso me parece fundamental, así que cualquiera que quiera viajar a España a algún festival que me escriba y yo le diré cuáles son las personas con las que no debe juntarse. No, estas redes históricas tenían también esa finalidad de cuidados y de contactos. Claro. Y sobre todo, bueno, en el caso de Gabriela Mistral, es que ella favoreció la edición, incluso financió ediciones de autoras y creó esa red, como dices, que va más allá de crear un canon de lectura o Sí. un grupo de afecto, ¿no? Sí, hace poco leía también que aquí, bueno, quizá alguno sabe mejor porque yo la conozco de leerla solo, pero Dayan Di Prima, ¿no? Que hacía eso, ¿no? Que todo lo que ganaba ella con sus libros durante una época, ese dinero lo utilizaba para publicar los libros de las otras, ¿no? Antes citabas a mi madre, ¿no? Ana tenía una editorial muy pequeñita en Almería. Y básicamente hacía eso, lo que ganaba mi padre dando clase como profesor funcionario en el instituto, ella se lo gastaba publicando libros de mujeres que le gustaban, ¿no? Entonces, ese utilizar todo lo que tienes para la obra de la otra me parece hermoso, ¿no? Y me parece muy generoso. Yo conozco a escritoras muy generosas. Vuelvo a 2008, o sea, yo seguramente no podría estar aquí sentada si en 2009 Gabriela Bienes no escribe un artículo sobre mí en El País, hablando de mi trabajo, de mi blog y recomendando que se me lea, ¿no? Y es como, eso también es red, ¿no? Leer a la otra, recomendarla y hablar de ella, ¿no? Y luego, por supuesto, agradecerlo, ¿no? Pero esa generosidad es muy importante y esa generosidad yo creo que está en el ADN de lo que yo considero un buen editor, una buena editora, ¿no? La generosidad de poner, alguien, como decíamos, ha puesto el cuerpo en la escritura. Tú cuando lo editas y cuando lo apoyas tienes que recoger ese cuerpo, tienes que cuidar ese cuerpo. Me da igual que sea un texto íntimo o una ficción o un ensayo, lo que sea. Alguien cuando escribe lo pone todo, ¿no? Entonces tú como editora tienes que ser capaz de recoger ese cuerpo y cuidarlo, ¿no? Y si entendemos también la edición como un acto de cuidado y de amistad, quizá cambien muchas cosas y cambien muchas maneras violentas de editar a los demás, ¿no? Que son a las que nos enfrentamos. Y de hecho, bueno, tú concilias la trayectoria literaria con la editora y existe un movimiento, yo creo que se ha paralizado bastante, sobre todo después de la pandemia, que lo lideraba Patricia Escalona, que eran las mujeres del libro, y era un lobby que cuidaba y protegía y sobre todo se nutría de información de las mujeres del sector de la edición. Sabemos que el sector de la edición está absolutamente feminizado, no en los puestos directivos, sobre todo en las grandes multinacionales, pero es mayoritariamente femenino. Y sabemos también que hay unas condiciones de trabajo muchas veces muy penosas. Hay otros, los sellos pequeños o lo que llaman las editoriales independientes, que pueden tener otro tipo de labor e incluso de financiación. Pero en los trabajos que hacían en Las mujeres del libro de Patricia Escalona hablaban de esa falta de cuidados, esos sueldos inferiores, la falta de voz en el sector editorial. Y tú como editora, más de un gran grupo,
lo que tú quieras contar, quiero decir que esto es es tu trabajo, ¿no? Pero ¿puedes llevar a tu espacio profesional esta militancia por la creación de redes o por lo menos para que se lean más manuscritos, para que haya una mayor diversidad autoral, ¿no? Que pueda beneficiar la escritura femenina? A ver, mi labor fundamental es de scout. Es una palabra que detesto, pero es que tampoco encuentro otra, o sea, cazatalentos. O sea, es peor Scout, en todavía. el mundo editorial se llama scout, sí, sí. Cazamanuscritos, ¿no? Y mi trabajo, o sea, yo estoy... ¿Se está grabando? No, pues no lo voy a decir. Pero yo estoy claramente contratada para descubrir todas esas voces a las que nadie más va a llegar porque nadie más se preocupa en llegar. Pero bueno, yo estoy ahí. Y la forma de captar estos manuscritos es a través... De todo. No, no, quiero decir, es tu trabajo y de hecho, bueno, para el portal nuestro de edición, Sí. en principio estás en la lista para entrevistar, o sea, que es gente que nos cuenta su Sí. práctica No, a ver, profesional hasta donde puede, claro. yo creo que lo que pasa ahora con muchas de las grandes editoriales en España es que solo miran lo que les mandan los agentes, las grandes agencias, que solo miran lo que está petando en tal, lo que pueden robar a las editoriales pequeñas, pues, y No, a latinoamericanas, cualquiera, claro. porque en España igual, la labor de captación, cuando... Sí, o sea, y entonces yo abogo, ¿no? por en vez de robar, saquear a editoriales pequeñas o fijarnos solo en lo que te trae Casanovas y Lynch, ¿no? Pues se puede buscar a gente que está escribiendo y que además necesita dinero para poder seguir escribiendo en otros sitios, ¿no? Hay, como hemos dicho antes, un montón de revistas, un montón de espacios en internet donde la gente está escribiendo, un montón de gente en Twitter en la que está contando sus penurias y que está contando sus proyectos. Hay un montón de estudiantes de filosofía publicando sus artículos y sus papers interesantísimos que nadie más se va a leer si no es solo para citarse entre unos y otros. Entonces, ahí yo creo que se puede hacer una búsqueda enorme de mucho talento al que las editoriales no están mirando. Y que probablemente si llega algún día, llegará porque otro lo ha copiado o porque se ha puesto de moda en tal lugar, pero hace falta... Hay una desconexión enorme, a mi juicio, entre la gente que está escribiendo y lo que las editoriales creen que la gente está escribiendo. Y de hecho tenemos también casos de, y estuvisteis con Cristina hace poco, gente más o menos exitosa o gente más o menos relevante a la que, como ya está ahí, se le encargan 1000 libros impensables. Ahora escríbeme un libro sobre el ajedrez, ahora escríbeme un ensayo sobre cómo ser feminista en no sé dónde, tal. Es como, ¿en serio tenemos a nuestras escritoras obligadas a tener que, porque claro, porque te pagan un poquito y no sé qué, obligadas a tener que cumplir con miles de encargos que no quieres hacer porque lo que quieres es escribir lo que tú deseas escribir, no las 1000 cosas que luego te encarga instituciones o el sector editorial que ni siquiera van contigo, sino con la idea que tienen de ti y de tu obra, ¿no? A mí me han llegado unas propuestas horribles. No voy a especificar, pero horribles. Pero cosas como de, pues eso, de influencer, de no sé qué, que dices, ¿pero esto qué es? Si yo lo que necesito es que me paguéis para poder estar 3 meses terminando mi novela, porque es que no puedo más con mi vida. Y esto es lo que nos está pasando a las autoras millennials. Y a la generación Z ya ni te cuento. Y tus comienzos, claro, como poeta, además fuiste la figura de la precoz poeta, la joven promesa, ¿no? Que es una joven promesa que se ha solidificado. Prometido. Promesa, totalmente. Tu trayectoria, además de poética, ha sido narrativa y además muy peculiar porque empezaste a escribir a dos manos, ¿no? Sí. Con tu pareja. ¿Y cómo distingues tú ese proceso de escritura, ¿no? Como voz individual, digamos, identificada con eso, con una voz poética, a de repente aterrizar en una experiencia de escritura con otra persona que además es tu pareja?
Mi Y que, exmarido. bueno, tu exmarido, sí, sí, bueno, eso ya como lo quieras tú aclarar, ¿no? Ahora sería más difícil Esa escribir ese trayectoria. libro. Lo digo porque con esto quiero llegar a uno de tus libros en los que, y creo que además enlaza con el tema que se ha mencionado aquí en una de las preguntas, en la que dices que escribes como un hombre, que ahí te has Sí. propuesto escribir como un hombre, Sí. ¿no? Claro, lo de escribir con otras personas siempre me ha gustado. Leer con gente y escribir con gente creo que es un proceso divertido. Hay muchos procesos colaborativos en los que siempre he querido participar, ¿no? Y yo creo que lecturas como lo que vamos a hacer ahora en un ratito, de que varias personas compartiendo lecturas, siempre me ha interesado. Esto me viene, yo creo que de la poesía y de las quedadas, ¿no? De los grupos de los perros románticos y todas estas cosas que teníamos. Y el hecho de escribir con alguien a quien quieres, pues es bonito y es divertido, y aprendes también, ¿no? Yo aprendo mucho de la escritura de los demás. Muchas veces pienso en mis amigas y en las temporadas. Por ejemplo, ahora una amiga con la que estoy muchísimo es una filósofa lacaniana feminista, y de repente yo me leo a mí misma lo que he escrito en el último año, quedando con ella prácticamente a diario, y me doy cuenta de que hay temas suyos que acaban apareciendo necesariamente en lo mío, ¿no? Aunque yo no sea lacaniana. Pero es inevitable, ¿no? Que la conversación constante con otra persona que está a tu lado acabe filtrándose en tu escritura, ¿no? Y eso a mí me encanta mirarlo, ¿no? Y ahora voy a lo de poesía masculina, pero yo lo pienso mucho, por ejemplo, cuando hablamos de Ted Hughes y Sylvia Plath, por ejemplo. Nunca hablamos de la profunda huella que hay de la poesía de Sylvia Plath en la poesía de Ted Hughes. Bueno, yo no he leído todavía, un poquito a lo mejor Janet Malcolm, en su biografía sobre ellos dos, puede que hable un poquito de ello, pero Ted Hughes es un autor que intenta escribir muchas veces como una mujer, sobre todo en Godet, yo creo, ¿no? Y en muchos de sus poemas naturales, ¿no? Y yo pensaba, ¿por qué nadie habla, ¿no? De la profunda huella que hay de los intereses de Plath y seguramente de otras mujeres que lo rodeaban en su escritura, ¿no? Entonces, esto es algo que a mí me apetecía hacer también al revés, ¿no? Hacer una huella falsa también, ¿no? De la escritura de los hombres que me rodeaban, en este caso de mi expareja, en mi poesía, y escribir como si fuera él, ¿no? Y robarle la identidad y travestirme un poco y ser un macho. Y lo conseguiste, ¿crees que lo Sí. conseguiste? Nunca me había sentido tan libre escribiendo como escribiendo esos poemas. ¿Y eso ha determinado tu escritura Sí. posterior? Sí. De hecho, hay un antes y un después en cómo me siento a escribir. El hecho de escribir en masculino me liberó de casi todo. ¿Y tenía que ver con ese proceso de ósmosis en el que escribíais juntos, leíais juntos, crecisteis No, juntos, esto ya era... fuisteis editores juntos? Sí. Uf, joder, madre mía. Y padres. Puede ser. O el simple hecho de que leo a muchos hombres también. O sea, leo mucho a Javier Marías. Y eso también me influye, al fin y al cabo, ¿no? Todo lo que he aprendido de ellos lo quise aplicar, y me dio una voz que no era la mía, pero que era una voz que no era la mía, pero con la que yo quería hablar de los temas de los que yo siempre he querido hablar. Y entonces de repente se me abrió una puerta inédita. O sea, que es como una descolonización también. Puede ser. O sea, que habéis visto la coherencia que tiene la sesión también, ¿no? De una forma implícita Sí. o Y explícita. un divertimento, ¿no? Es decir, poder divertirme ahí, ¿no? Y poder... Claro, ¿no? La autora de poesía masculina puede ser poetisa, si está haciendo poesía masculina. O sea, de repente eran como muchas preguntas, ¿no? Y eso me divirtió, y el hecho de divertirme escribiendo me cambió la vida, porque nunca me había divertido tanto escribiendo. Yo siempre había escrito sufriendo. ¿Pero sufriendo en qué sentido? ¿Como una catarsis, como una Sí, terapia? Como, sí, un poco eso, por sí. ejemplo, Lolita, o sea, Sí, ¿cómo lo sí. puedes Sí, ejemplificar? sufriendo, guardando trauma ahí, no sé. Sí, como una especie de terapia. Y de repente esto era un juego, entonces cuando de repente te das cuenta de que puedes jugar con tu trauma, cambia todo. Sí. No sé. No, suena realmente muy liberador, ¿no? Yo me siento en terapia ahora mismo, realmente. O sea,
Totalmente. Yo quería hablar de muchas cosas, también quería hablar de tus clubes de lectura, quería hablar del librito que acabas de publicar, que lo hemos leído también en el seminario, Leer Mata, ¿no? Que es también una invitación a la lectura muy corporal, muy somática, ¿no? Muy Hélène Cixous, ¿no? Bueno, pues te quería preguntar, ahora mismo cuando tenemos no sé si es un riesgo o quizá es una conversación de la que se habla siempre, ¿no? Que cada vez hay menos lectores, cada vez hay menos lectores resistentes, lo que tú decías de los influencers, los sellos editoriales buscan, con la rotación que hay de títulos, las lecturas lógicamente más comerciales. ¿De qué forma tú consigues atraer? Porque tú eres una persona muy mediática, tienes unas redes sociales muy potentes y movilizas lecturas, ¿no? ¿De qué forma crees que podemos, no sé si cambiar o por lo menos incentivar las formas de lectura en la actualidad y sobre todo atraer a más gente, aunque leer mate? Mira, hay una cosa que pues, va a sonar como entre obvia y extraña, pero es que yo creo que me he dado cuenta, sobre todo con los clubes de lectura, de que la gente se siente muy sola leyendo. Aunque sea un acto solitario, sentirse solo creo que hace que uno al final incluso no disfrute de la lectura. Es decir, no poder comentar con alguien lo que has leído es como no sé, te crea un muro, ¿no? delante de ti, ¿no? Y de lo que me he dado cuenta es de que incluso ahora una de las cosas que más me preocupan también en mi trabajo, hablando ya de la editorial y demás, es cómo crear esos espacios, esos encuentros, no ya con el autor, dejamos a los autores tranquilos que se están siempre reuniendo con sus lectores en mil cosas, vamos a dejarles que escriban, pero reuniones de lectores también son muy importantes. No solo las presentaciones de los libros, que es muy repetitivo también, y cuando uno publica un libro, no sé cómo son los circuitos aquí, pero en España es como que tienes que ir siempre a la central, al no sé qué, al no sé cuántos, luego a Y Zaragoza, además luego a ya no tal, luego a funcionan cual. tanto, ¿no? Incluso después de la pandemia. Claro, son redes que para mí están muertas, ¿no? Entrevisté a una escritora francesa, poeta y narradora, Jeanne Benamou, que cuando sacó su última novela, su lista de presentaciones, o sea, solo en París tenía 5 presentaciones la misma semana, en librerías diferentes, ¿no? Entonces son como unas redes también como muy angustiosas, creo que para quien está escribiendo, porque lo que quiere es escribir, no estar dando vueltas por 20 librerías. Y creo que además eso no favorece tampoco la comunicación entre los lectores, que los lectores hablen entre ellos, no poniendo estrellas como en Goodreads y ya, sino verdadera conversación y esto es algo que los clubes de lectura yo creo que están haciendo muy guay. Y esto hablamos contra los influencers, pero gracias Emma Watson por tu club de lectura, que creo que ha hecho que al menos en Instagram, la gente se mueva de otra manera y se hable verdaderamente de libros, que no se enseñe la foto del libro, sino que se hable de ellos y que se discuta sobre ellos y que se creen grupos de debate a propósito. Y es muy curioso porque creo que últimamente, hablabas de Hélène Cixous, está volviendo a estar de moda mucho el libro sobre los libros. Y aquí obviamente Irene Vallejo ha tenido la gran buena culpa. Bueno, vamos a abrir el turno, pero yo te quería preguntar porque, bueno, aparte de los clubes de lectura que tú haces y de los talleres, por ejemplo, los retos de leer Ana Karenina o Madame Bovary una semana, que a mí me tiene fascinada, y apareces en los vídeos leyendo como algo somático, en el que se te va a resoplar, pasar las páginas, anotar con bolígrafo, ese debate que hay entre ¿se tiene que escribir con tinta en un libro o es algo sacrosanto? ¿Cómo van esos retos y si crees que estás estimulando a retos similares, ¿no? Bueno, me parece que retarse a una misma a leer es divertido, es como cuando te pones el maratón de Harry Potter entero en un fin de semana, ¿no? Quiero decir, es llevar esa lógica un poco de retos de disfrute, de consumo cultural, llevarlo también a la literatura, ¿no? Que me parece que es una buena manera también de quitarse de en medio clásicos que de otra manera no podríamos leer, sobre todo porque no tenemos tiempo para hacerlo, ¿no? Yo es que me pasa eso, si no me digo en 3 días me tengo que terminar esto, luego tengo la vida y la crianza y el trabajo Pero y es placentero, quiero decir, es un reto que... Sí, antes hablaba de BDSM, Gabriela, o sea que es un poco eso, sí. Muchas gracias. Abrimos entonces el turno Sí, creo que tenemos tiempo para como dos Dos preguntas. porque luego tenemos una velada de poesía fantástica. Y luego la fiesta que la gente puede seguir preguntando y puede seguir Exacto, compartiendo. exacto. Aquí tenemos una. Hola.
Yo quería que hablaras un poco, Luna, pues de ese, como de esa somatización de la lectura o de cualquier tipo de proceso a través del júbilo y a través de la alegría, que es algo que a mí me gusta mucho cuando te leo. Y es como, pues cuando hablábamos de literatura femenina, ¿no? Como todo este pasaje de, pues, de reivindicar, de hacer, de como las que han estado detrás desde una posición eh, hasta casi infantil, y desde una posición eso de sufrimiento y de vamos a reivindicar, ahora ya una nueva ola de vivir esto con el júbilo, y son nuestros temas, que son unos temas que afectan pues al 50% de la población mundial, por lo tanto son los temas en general, y cuando se habla de ellos, pues nos hablábamos pues cuando estuvo Cristina aquí de toda la academización y de como cuando se habla de temas de mujeres son las mujeres quienes hablamos de esos temas y solo de esos temas, en lugar de hablar de cualquier cosa en general. Y me parece que en tu literatura a día de hoy hay como una parte muy placentera y de goce y de júbilo y de alegría que me parece muy importante, ¿no? Porque se sale completamente de esa idea de angustia y de esa figura pues eso, de la escritora suicida o de esa tendencia masoquista a revivir y de, como hablaba Pura, de catarsis, y se transforma en algo que merece la pena vivir y experimentar desde una posición que se nos ha negado desde siempre, que es el escribir desde el placer y eso, y me gustaría que, pues eso. Pues muchísimas gracias por tu lectura. Me hace ilusión que se lea el júbilo y el goce. La palabra goce se la copio mucho a Cristina Morales porque ella está hablando, tiene el goce en la boca, literalmente, siempre. Y yo creo que he aprendido mucho de Gabriela, he aprendido mucho de Cristina, he aprendido mucho de otras compañeras que creo que se han quitado un peso también, ¿no? Y que en sus últimas obras, o casi desde sus inicios, toda esa culpa está muy fuera de su escritura y de su pensamiento. Esa cosa de pensar con culpa porque estás pensando, ¿no? O leer con culpa porque estás leyendo cuando deberías estar haciendo otra cosa, ¿no? El quitarse la culpa y hacerlo directamente ya es un proceso ya personal que influye. Y luego en la escritura, quitarse también la culpa. A mí me encanta hablar de sexo y escribir sobre mi sexualidad, y creo que cuando me he quitado la culpa de ello ha cambiado completamente, y de repente releo poemas de mis 18 años donde también hablo de follar, pero que dan pena. Dices, esta niña eh, pobrecita, ¿no? O sea, le duele el sexo, ¿no? Le hace daño su cuerpo. Y de repente poder quitarte eso en la vida y ponerlo además y expresarlo de otra manera en la literatura y que sea divertido narrarlo, me parece importante, ¿no? Y yo creo que a mí, por lo menos, para mí ha sido muy importante, por qué no decirlo, el Me Too. Es decir, creo que pertenezco a una época en la que eso me ha posibilitado reflexionar sobre mi propia vida y por lo tanto reflexionar sobre si yo no quiero sufrir estas cosas en mi vida, ¿cómo voy a poner a sufrir de estas cosas a mis personajes, ¿no? Creo que vamos a pasar al tercer acto y me parece que en este momento paso la palabra a Luna, que va a ser la maestra de ceremonias, ¿verdad? Y poner en acción, ¿no? Este activismo, voz de curadora, de editora, porque ha organizado una velada realmente interesante y creo que vas a presentar, ¿no? Quienes van a leer. Sí. y si estoy correcta, van a pasar al folio a leer. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias Luna. Pura, Luna. Están con nosotras Oriet D'Angelo, Malén Denis, Carolina Dávila y Gabriela Wiener, que nos van a leer un poema de una autora distinta a nosotras y ya fallecida, y otro poema suyo. Bueno, en el caso de Gabriela, como ella ya leyó, pues dice que ya está, para hacer un poco pues cierre, homenaje no solo a las voces de hoy, sino a las de
a las de ayer, ¿no? Esa conexión de la que estábamos hablando antes. Son voces que vienen desde Argentina, Colombia, Perú y Venezuela. Y pues os dejo primero con Gabriela, que os va a leer a María Emilia Cornejo. María Emilia Cornejo, poeta de los 70s, como además cuenta Luna también en su libro El coloquio de las perras, varios poetas se atribuyeron los poemas de ella, ¿no? Todos le habían editado, le habían cambiado frases, quisieron presentar pruebas, bueno, como siempre. Y este poema, por supuesto, es fundacional, ¿no? O sea, para nosotras y nosotres en el Perú. Se mató, claro. Y quién no se ha sentido la muchacha mala de la historia, ¿no? Y con este poema le dimos la vuelta. Soy la muchacha mala de la historia, la que fornicó con 3 hombres y le sacó cuernos a su marido. Soy la mujer que lo engañó cotidianamente por un miserable plato de lentejas, la que le quitó lentamente su ropaje de bondad hasta convertirlo en una piedra negra y estéril. Soy la mujer que lo castró con infinitos gestos de ternura y gemidos falsos en la cama. Soy la muchacha mala de la historia. Hola, mi nombre es Malén Denis. Gracias por invitarme, Luna. Gracias, Gabriela Pura. Voy a empezar leyendo un poema de Susana Tenon, poeta argentina fundamental. Está bien, no pasa nada. Viene muy en el tema, en todos los temas que se estaban hablando hoy. Es uno de mis poemas favoritos. Una autora que, si bien obviamente para todos los que hacemos poesía es muy entrañable, no ha sido del canon en Argentina y no ha sido reconocida durante un montón de tiempo, y para mí es fundamental. La antología. Tú eres la gran poetisa Susana, etcétera. Mucho gusto. Me llamo Petrona Smith Jones. Soy profesora adjunta de la Universidad de Poughkeepsie, que queda un Poughkeepsie al sur de Vancouver. Y estoy en la Argentina, becada por la Beauty Far Commission, para hacer una antología de escritoras en vía de desarrollo, desarrolladas y también menopáusicas. Aunque es cosa sabida, que sea como fuere, todas las que escribieron y escribirán en Argentina ya pertenecen a la generación del 60. Incluso las que están en guardería, e inclusísimamente las que están en geriátrico. Pero lo que más me importa profundamente de tu poesía y alrededores es esa profusión de íconos e índices. ¿Tú qué opinas del ícono? ¿Lo usan todas las mujeres o es también cosa del machismo? Porque tú sabes que en realidad lo que a mí me interesa no es solo que escriban, sino que sean feministas. Y si es posible, alcohólicas. Y si es posible, anoréxicas. Y si es posible, violadas. Y si es posible, lesbianas. Y si es posible, muy, muy desdichadas. Es una antología democrática, pero por favor no me traigas ni sanas ni independientes. Susana Tenon. Bueno, ahora me tocaba leer uno mío. Okay. Ya me voy a ir un poco de tema igual yo, como siempre. Hit Me Baby One More Time se llama este. ¿Querés vivir en un hit, pero no se puede estar tan arriba todo el tiempo? Y no es que tenga nada en contra de la plenitud. Quizás con esto te sorprendo. Creo firmemente algo a lo cual aspirar. Digo, sentirse pleno sin abusar. Aunque para no aburrirte, con definiciones extensas, simplemente dejaré dicho mediante esta
mi declaración, que tu deseo carece de humanidad. Aunque quizás sea un poco violento puesto así en palabras, no te preocupes, es más normal de lo que pensás. Te pido perdón igual si esto es demasiado atrevimiento, es que de verdad creo que te comprendo y me siento en el compromiso de elaborar una especie de respuesta a algo que en realidad nunca me preguntaste ni consultaste, porque de eso a veces se trata la vida en sociedad. Porque yo también quiero un éxito total. Quiero estar todo el tiempo arriba, nunca tener que bajar. Quiero vivir en un estado de aplauso, en un estado de flash. Quiero todo pisar tabla, quiero todo brillantina, quiero todo luces excesivas. Quiero todo exclusivamente exclusiva, todo a punto de explotar. Quiero todo conectado, quiero todo te amo, te amo, te amo. Quiero vivir en el lomo dorado de la espuma de una ola espléndida. Quiero vivir en la efervescencia de un champagne interminable. Quiero que mi meseta sea un pico. Quiero todo espectacular, liso, quiero todo rotundo, contundente y sin compromisos más que los contraídos con mi propio brillo y mi propia libertad. Te hablo porque me estoy hablando a mí primero en realidad. Regla básica del diálogo. Acá no hay ni un gramo de superación personal. Solo un sutil delineado entre lo fáctico y lo posible, la diferencia sustancial entre un parque de diversiones y un paisaje de origen natural. Yo tampoco quiero tener que bajar nunca del escenario que me inventé para sostenerme, calculada hasta en la falla, como una montaña rusa. Yo también tengo deseos de marquesina, aunque con total sinceridad, si no es por contraste, no se brilla. Y vamos a necesitar un poco, aunque sea solo lo vital del impulso que da el descarte, porque no hay destello sin el contexto de la oscuridad. Yo también tengo delirios pop fantásticos. Yo también quiero todo el tiempo todo lo mejor. Gracias. Hola, muchísimas gracias Luna y Pura por invitarme a leer. Voy a leer un poema de Millo Vestrini, que es una poeta venezolana, que escribió uno de los mejores poemas que tenemos en el país. Bueno, ahora celebrando también el premio Cervantes a Rafael Cadenas, que me hizo llorar en el avión viniendo a Nueva York, así que pues quiero celebrar la poesía venezolana. Zanahoria rallada. El primer suicidio es único. Siempre te preguntan si fue un accidente o un firme propósito de morir. Te pasan un tubo por la nariz, con fuerza para que duela, y aprendas a no perturbar al prójimo. Cuando comienzas a explicar que la muerte en realidad te parecía la única salida, o que lo haces para joder a tu marido y a tu familia, ya te han dado la espalda y están mirando el tubo transparente por el que desfila tu última cena. Apuestan si son fideos o arroz chino. El médico de guardia se muestra intransigente. Es zanahoria rallada. Asco, dice la enfermera bembona. Me despacharon furiosos porque ninguno ganó la apuesta. El suero bajó a prisa y en 10 minutos ya estaba de vuelta a casa. No hubo espacio donde llorar, ni tiempo para sentir frío y temor. La gente no se ocupa de la muerte por exceso de amor. Cosas de niños, dicen, como si los niños se suicidaran a diario. Busqué a Hammett en la página precisa. Nunca diré una palabra sobre tu vida en ningún libro, si puedo evitarlo. Y ahora voy a leer un poema mío que es inédito. Se llama Todos piden cosas de mí. Me piden que sea un cuerpo. Me piden que sea esto, suficiente de aquello, como aquello, pero nunca como eso.
Quieren que escriba poesía, poesía tan solemne como la de Cavafy cuando salió de Ítaca, que produzca incontables ensayos académicos citando a Benjamin y cuestionando a Butler, que gane dinero suficiente para alimentar bien a mi gato. Quieren que coma saludable y que no engorde. Yo, porque del cuerpo de mi gato nadie dice nada. Quieren siempre hablar de mi peso. Me piden que sea un cuerpo religioso, que saque tiempo para ir a misa y persignarme, cuerpo obediente que no cite al demonio en vano. La gente quiere que no hable sobre estar deprimida, que hable sobre estar deprimida, que no diga en voz alta la palabra lorazepam o sobredosis, calladita mejor para que la muerte llegue lento. Que esté al día con las novedades literarias y que también haya releído a Proust 2 veces. Quieren que opine o política exterior y sobre todo que no me olvide del compromiso con mi país, el país que me negó un pasaporte. Que no critique a los amigos que piden que otras solo sean cuerpos, que los tolere, que los eduque, que les explique por qué duele ser una mujer a su lado. Me piden que mantenga feliz a mi marido. Digo que ya no es mi marido. Me piden que cuente en Facebook la razón de mi divorcio. Quieren que salga con gente que conozca en Tinder, con hombres y mujeres que conozca en Tinder, no importa, pero que busque rápido el sustituto de mis penas. Todos quieren cosas de mí. Quieren que presente libros, que bautice libros, que lea poemas de libros infinitos, que escucha y aplauda a todos los escritores de mi generación y también a los que vinieron antes, y también a los que vinieron antes que pisaron a los de antes, y también a los que vinieron antes que pisaron a las de antes, que silenciaron a las de antes. Quieren que este poema no exista, que la razón de este poema no exista. Todos piden cosas de mí. Y sin embargo también escogen voltear el rostro cada vez que se suicida un ángel. Muchas gracias. Hola, yo voy a leer un poema de una poeta chicano-colombiana que se llama Tatiana de la Tierra y que fue recientemente recuperada también por una editorial en Colombia, una pequeña editorial que publica el trabajo de mujeres. Voy a leer este poema que se llama Oda a las lesbianas desagradables. Me encanta una lesbiana fea, que camina coja, que habla con un ceseo, que deja su caja de dientes en el lavamanos en la noche. Se viste con pantalones de poliéster, se unta colonia barata de hombres, tiene una barba tan larga que se para en ella, le brotan verrugas en los 12 dedos de sus pies, carga una escupidera en el bolsillo, se seca el sudor con un pañuelo de papel periódico. Sueño con una lesbiana sin dinero, tan pobre que no tiene carro ni monedas para el autobús, camina descalza por las calles donde quiera, lava la ropa con agua de lluvia, les roba a las supertiendas, estafa a los hombres de negocios, prende fósforos en su pierna de madera, hace una parrillada de pájaros en su carrito de compras, los sazona con sal nomás, se chupa los dedos bajo la luz de la luna. Tengo ansias de una lesbiana regorda tan grande que no cabe dentro de la puerta de Starbucks y tienen que construir un café afuera para ella, tan gorda que se pone pulseras en los dedos, su estómago es un tambor, sus estrías son grabados jeroglíficos, es tan pesada que los platos tectónicos se mueven debajo de sus pies, tan grande que el lago Maracaibo es su bañadera. Le tengo ganas a una lesbiana desagradable. Ella me transforma un día mediocre, me lleva en una lambada, alumbra el farol entre mis piernas, me acuesta sobre una almohada de plumas, me jode como si fuera un palo, me lacera con su lujuria, busca madera en el bosque, me arma un trono en la copa de una ceiba. Me pone ahí y me rinde culto, diosa azul, me rodea con pétalos de flores, me devora con palabras sucias, me acaricia como si yo fuera una gatita, me coge como si yo fuera su juguete, me pone a 100 grados de calor solar. Y ahora voy a leer uno mío que se llama Sengan Engudi.
Mi cuerpo es gordo. No, no es gordo. Es más bien flácido. Soy talla M, a veces talla L. No voy al gimnasio ni salgo a trotar en las mañanas, pero no por eso quiero la invisibilidad. Veo mi cuerpo en el espejo y está bien. Soy alta. No tengo problemas alimenticios. Mis dientes están sanos y las manchas de mi cara las acepto como acepto completa mi edad. Me corté el pelo. Ahorro tiempo y champú. No he querido visitar a mi padre. Me dirá que parezco un hombre, que van a confundirme en la calle, cuando lo que quisiera decirme es que parezco una señora y estoy sola. Me siento más atractiva ahora. Sé que la gente me mira. Mi traje negro suelto, mi pelo corto. El otro día revisé el interior de mis párpados. Me parece que pierdo sangre, que tengo anemia, que estoy pálida, que no podría hacer contorsiones, malabares, movimientos bruscos. Me desmayaría. Miro el interior de mis párpados y creo que voy a morir. En las noches me siento cansada pero hermosa. Ese sentimiento me obliga a dormir sola, a no querer compartirme con nadie, con nadie. El otro día, en el metro, un hombre se quedó mirándome. Se habría ido conmigo a casa si se lo hubiera insinuado. Ni siquiera le sonreí, aunque estaba segura de gustarle. La gente dice que no he cambiado, pero la gente no me conoce. 10 años atrás habría pensado que ese hombre se burlaba de mí. Hoy no quiero hombres, solo sus miradas en el metro, solo saber que he llegado hasta aquí. Quiero mi traje negro, mis pies descalzos, quiero llegar al museo temprano cuando no haya casi nadie, quiero bailar entre la arena, entender su forma, sopesarla y sopesarme, enredarme entre la licra y el nylon y saber que nada va a romperse, que no caeré. Quiero ser una balanza, poner un poco de mí a cada lado como si fuera arena o un líquido transparentísimo, equilibrarme frente a unas pocas miradas. Quiero bailar, ser elástica, eléctrica, extenderme y hacer sinapsis, tener una foto de mí colgada en la pared más grande de mi casa, verme en ella como una araña, como una neurona, como un tendido eléctrico, la imagen del tránsito de una metrópoli en la noche, que se junten los omoplatos en mi espalda, anudarme. Veo el interior de mis párpados blanquecinos. Mis movimientos son ágiles pero mínimos. Una maroma podría matarme. Quiero ser luz, esparcirme, llenarlo todo, rebotar. Quiero tener un alfiler, una cinta adhesiva, un punto de fuga del que descolgarme cuando el público se haya ido. Bueno, y ya para dar paso a la fiesta, pues Carmen Conde. Lo que pasa es que no sé cuál. Venga, uno un poco más triste, pero bueno. Carmen Conde, nostalgia de mujer. 1000 años ante ti son como sueño, como de aguas el grosor de una avenida, hierba que en la mañana crece y florece y crece en la mañana, aunque a la tarde es cortada y se seca. ¿Qué es el tiempo ante ti? ¿Qué son los truenos que blandes contra mí cuando me nombras? Pavor siento a tu idea, te veo hosco mirándome en la lumbre de tu arcángel, la espada tú también eres el filo y el pomo que se aprieta con el puño. Para verte a ti mismo me has nacido, por no estar solo con tu omnipotencia. Soy la nada, soy de tiempo, soy un sueño, agua que te fluye, hierba ácida que cortas sin amor. Tú no me quieres. Listo. Antes de la fiesta, agradecer otra vez a nuestra cátedra Pura Fernández, a todos los participantes en estas conversaciones, a las alumnas, a todos vosotros. Gracias a Laura Torrégano, su directora del centro, Alejandra Rosenberg. Y por favor, a la fiesta donde hay también música.